Creo que Gracias, tenemos Enrique. tiempo, sí, tenemos tiempo todavía para un par más, uno o dos más. ¿Quién quisiera? Adelante, Lía. Dale. Estás muteada, Lía. Sí, Ahí. hola, Fer. Hola. ¿Cómo va? Yo quería plantear, estuve leyendo el último módulo de comunicación y me pasa a veces que muchas veces no digo cosas o por miedo a que el otro, como que sea un camino de ida. Join the human race. Tú y todos los demás. Todos tenemos el mismo miedo. ¿Qué pasa si le digo esto y después nunca más quiere hablar conmigo? O se enoja, o me Sí, corren, lo que sea. Sí. Lastimar la relación. lastimar la relación tal cual y que después, no sé, cambie, porque, no sé, hoy en día en el trabajo me está pasando que quisiera decirle cosas a mi director y digo, ay, digo, tengo miedo de que esto sea un camino de vida y por más Claro. que se lo diga con honestidad y con respeto y diga el para qué, el por qué y lo que propongo y que igual sea un camino de ida. Sí. Y bueno, tengo ese miedo, ese temor. Es que, eh, mira, me no encanta tu sé, pregunta, Lía. Me imagino que quieres ver cómo puedes revelar más de tu verdad corriendo no más riesgos. Cómo minimizar el riesgo, porque ese es un claro, riesgo siempre presente. sí, Empezamos por y ahí, no se puede eliminar. El otro se puede exacto, enojar, pase lo que pase. exacto, y muchas veces cuando empiezo como en ese juego mental y digo, ¿y para qué se lo voy a decir? Ya está, no lo digo, me lo guardo. Claro, claro. Pero esa no es la última pregunta, es la primera pregunta. Claro, ¿Por qué se lo vas a decir? ¿Y cuál sería tu respuesta? ¿Para qué decirlo? y porque creo que al decirlo, primero me voy a quedar en paz de que, bueno, lo dije, sí, y digamos, no estoy mintiendo, digamos, pues si no siento que estaría como hasta mintiendo. Exacto. Es ser honesta contigo misma y ser auténtica. Ese es un valor muy importante. ¿Y qué más? Y porque considero desde mi perspectiva que eso pueda mejorar, por ejemplo, a un proceso, Exacto. a un Exacto. Que resultado. el otro quiere alcanzar. Por lo tanto, también es ayudar al otro. Esas son dos razones sumamente poderosas para decir tu verdad. Sí, Porque quieres ser auténtica contigo misma y porque quieres serle de servicio a la persona que te comprometiste a ayudar. También es una cuestión ética. Es decir, no sé, a veces tengo conversaciones con gente y le digo cosas duras y tengo el mismo miedo que tú. Algunos de ellos son clientes míos como coach, que me pueden, o sea, no me tienen ni que despedir, solamente tienen que decir no quiero trabajar más contigo y es algo muy común. Hoy a la tarde tengo que darle un feedback a un CEO y le voy a decir cosas que no quiere escuchar, va a ser durísimo. Hizo un 360 y no sé cómo va a reaccionar. Espero que reaccione bien, pero no lo sé. Pero bueno, por las mismas razones que tú, le voy a decir. ¿Por qué? Porque me comprometí a hacerlo. Es una cuestión ética, por ser auténtico, por serle de servicio y porque le prometí que le iba a dar el feedback de lo que descubriera. Ahora bien, ¿por qué no decirlo? Porque me da miedo y porque puede ser, como tú dices, un camino de ida y se puede molestar. Entonces tampoco le voy a ayudar y va a quedar mal. Entonces, ¿para qué? Entonces, la cuestión es entonces cómo minimizar el riesgo de que pase eso. ¿Cómo hacer para explicar lo que piensas, honrando tu deseo de ser auténtica y eh, de ayudar al otro, pero minimizando las chances de que el otro se enoje o se moleste o reaccione muy mal? sí, No se pueden eliminar, pero se pueden minimizar. Tomemos un ejemplo. Dame algo que le quisieras decir, puede ser a tu jefe o a una amiga. O sea, Andrea tenía algo parecido, decir, ¿cómo le digo a mi amiga que está comportándose como una víctima y que finalmente va a tener más disputas y se puede llegar a pelear con un novio o una pareja a la que quiere, pero sin que se enoje conmigo, porque cuando le digo se enoja. Entonces es un tema muy, muy genérico. Así que sí. dame un ejemplo. ¿Qué le gustaría decirle a tu jefe o a alguien más? Pero busquemos un ejemplo.
Bueno, por ejemplo, con mi director, lo que me gustaría presentar o hablar con él es lo que yo estoy viendo es, a raíz de todo el curso, porque me fue ayudando a ver, que, que viene medio atado a lo que decía Luis, es que la empresa está muy basada en generar resultados, en ingresos, 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 pero no en el proceso. Y en el medio siento que, bueno, hay malos tratos, faltas de respeto, gente que se va muy valiosa, que podría hasta mejorar los procesos. Y siempre, bueno, no sé cómo, pero siempre se llega, pero se podría haber hecho aún mejor y con un buen ambiente, con un buen clima, con gente feliz trabajando. Claro. Eh, y ese es mi miedo de decírselo y que quizás lo tome a mal, porque quizás su objetivo, lo que yo le tenga para decir, no le interese, lo único que le importa es generar plata, no lo sé. Pero bueno, pero no es un mal supuesto para empezar. O sea, si asumimos que lo que le importa es generar plata y podemos encontrar una estrategia que funcione, aun si lo único que le importa es generar plata, esa estrategia es de alta seguridad, porque no se va a enojar, porque lo quieras ayudar a generar más plata. Claro, En cambio, si tú asumes, no, es una buena persona, que quiere el bien de la humanidad, y lo único que quiere es generar plata, te vas a exponer a que se enoje contigo, porque dice, a mí qué me importa, ¿por qué me vienes a molestar con eso? Entonces, es como, hay que ser ácidos y empezar por el supuesto más duro, contradictorio a lo que tú quisieras hacer, que es, supongamos que lo único, no digo que sea verdad, pero supongamos que lo único que le importa es generar plata. La clave para poder decir una cosa así, donde tú sospechas que puede ser irritante para el otro, la primera clave es hacerlo con actitud de servicio. La gente te va a permitir mucha más libertad si siente que tú lo haces para ayudarlo en su objetivo, no para manipularlo hacia tu objetivo. Es decir, si yo soy un gerente al que lo que más me importa es generar plata, y tú vienes a hablarme de lo importante que es la cultura y tratar bien a la gente, digo, tú no me viniste a ayudar, tú me viniste a convencer de que haga lo que tú quieras. Y ya estoy en una posición antagónica, pues te veo como alguien que me viene a empujar, no alguien que me viene a ayudar. ayudar. Lo primero es conseguir generar la identidad en la mente del otro como alguien que viene a ayudar. Y la mejor forma de hacer eso es hacerlo de verdad. Porque yo no les enseño a manipular. Una película interesante sobre la manera de no hacer esto es Inception. Inception sería como el mal coaching. Yo digo que coaching es como un buen Inception. La película de Leonardo DiCaprio. El origen, no sé cómo se llama. Sí, el origen. El Sí, origen. El origen. Donde hay que plantearle una idea al otro en la cabeza para que crea que es suya. Eso claro, no está mal desde el punto de vista del coaching, invitar al otro a considerar algo, pero que lo sienta como suyo. Pero la idea tiene que ser natural del otro, no la idea que yo quiero plantearle al otro. Entonces, llegar con una actitud de servicio es la forma más segura, más honesta, más auténtica. A ver, entonces, el otro que puramente le interesa ganar plata. Le importa un rábano la felicidad de la gente, podría estar trabajando con vacas y diciendo lo que yo quiero es maximizar la producción de leche. ¿Cómo te acercas a una persona así? Te voy a dar el ejemplo para hacerlo más dramático, más divertido y rápido. Entonces Lía, tú vas a ser la gerenta totalmente despiadada, que lo único que le importa es que las vacas produzcan más leche. ¿Okay? Maximizar el dinero. sí. Lía, mira, estuve pensando y hay algo que noté que creo que nos está lastimando, porque podríamos generar mucho más dinero que generamos. Sí, alcanzamos los objetivos, pero los objetivos, la verdad que los ponemos tan bajos porque no nos damos cuenta de la cantidad de dinero que estamos dejando en la mesa. Y a mí se me ocurrió una manera que tal vez podríamos casi duplicar los resultados. Y me gustaría comentártela para ver si podemos hacer algo, a ver qué te parece. ¿Estás abierto? ¿Te parece? ¿Podemos hablar de eso? Sí, si se trata de duplicar dinero, sí, cómo no. Bien. Mira, yo noté lo siguiente. En los últimos 6 meses, 3 veces perdimos a la persona más productiva del equipo. 3 veces. Las 3 personas más productivas, 1, 2 y 3, se fueron.
Eso es un lucro cesante terrible. Como tenemos las vacas lecheras y las 3 vacas que nos dan más leche las matamos, las expulsamos. A mí me parece súper malo eso con respecto a nuestra capacidad de generar dinero. Gracias a Dios alcanzamos los resultados a pesar de haberlas expulsado. ¿Qué piensas? Y la verdad es que no tenía ni idea de que las personas se habían ido. Yo solo veía que el dinero seguía entrando. ¿No sabías que estos renunciaron? Si los perdimos, se fueron 3, te puedo decir los nombres: Alberto, José y Alejandra. Bueno, ¿y qué propones? Bueno, lo primero que propongo es que sería mejor que se queden, que nuestros buenos empleados se queden, ¿no? Bueno, pero la gente va y viene, es así. No, no es cierto. A ti la gente se te va y viene. Es cierto para ti. Pero, a ver, tal vez no lo podemos resolver, pero la primera pregunta es si te gustaría que se queden. Porque si los mejores se nos van y los peores vienen, estamos siempre remando contra la corriente. Sí, quisiera que se queden, así no invertimos tanto en entrenamientos y demás. Exacto. Los costos, hay un costo de reposición. Eso. Sí. O sea, tomémoslo como activos. Son vacas Sí. lecheras. Así. Lo único que queremos es que las mejores vacas lecheras no se nos vayan, porque así mejoramos la genética también. Sí, hasta que lo recuperamos. Exacto. Bueno, te voy a decir, ¿sabes una cosa que aprendí? Yo trabajé en un tambo. Las vacas dan más leche con aire acondicionado. Cuando tienen calor, dan menos leche. Y si les pones aire acondicionado, dan más leche. Y Bueno, el tipo, el granjero decía, no, pero ¿a quién le importa que las vacas estén felices? Digo, a mí no me importa que estén felices, pero yo quiero que den más leche. Y terminamos poniendo aire acondicionado y se pagó la inversión 10 veces. Era mucha diferencia. Sí. ¿Qué te parece? Mucha. Y bueno, podemos probar. Yo digo que tratemos a la gente un poco mejor, a ver, que no nos cueste tanto y ver si se queda. Yo no digo ir a poner una alfombra roja ni gastar demasiado, pero invertir un poco, así como le da aire acondicionado a las vacas, para ver si producen más. Mirá si se ponen contentos y producen más. Bueno, ganamos todos. De paso somos buenos y podemos alardear de cómo cuidamos a la gente y todo. Sí, es cierto. Entonces, yo necesito, lo que te pediría es un permiso para probar un par de cosas, que las hablo contigo, pero que no, de hecho no nos va a costar nada. No necesito cero dinero, lo que necesito es un poquito de permiso para probar un par de cosas, discutirlas contigo acerca de cómo tratamos a la gente, cambiar un par de procesos, particularmente de reporte sobre el trabajo que hicieron, y etcétera. Pero nada más que eso. A ver, paremos acá. Sí. A ver, ¿te parece que esto es un camino de ida? No, me gustó. Ah, te gusta. Quiero que veas. Yo estoy acostumbrado, digo, a bailar con elefantes. Yo trabajo con gente que tiene, estoy calculando cuántas veces mi fortuna personal, más o menos, pero más o menos tiene 1000 veces mi fortuna personal. Es decir, todo mi dinero es una especie de rounding error in their pocket change, como un error de redondeo para ellos. Tienen mucha plata. No es que a mí me vaya mal, me va bien, pero ellos están en los Forbes, o sea, en la lista de Forbes de la gente más rica del mundo. Y tienen además muchísimo poder, manejan centenas de miles de personas, literalmente cientos de miles de personas que están en sus compañías. ¿Cómo hago para decirles cosas que no quieren escuchar? La única forma de poder hacer esto es de servicio, como lo hice contigo. Inclusive hablando de una manera que parece como ajena a mí, porque yo no creo que la gente sean vacas, ni me gusta esa analogía, pero no tengo ningún problema de usarla si al final podemos llegar a que la gente la trate bien, porque no va en contra, no es lo que yo haría, pero tampoco va en contra, no me siento éticamente comprometido. Yo no estoy diciendo, mira, le podemos sacar más jugo a la gente si los torturamos.
Claro. No es ser de servicio así. Pero estamos alineados, porque yo también quiero que le vaya mejor. Yo me comprometí a sacar más, y quiero yo ganar más plata. Y honestamente creo que va a ganar más plata si tratara mejor a la gente. Pero no le voy a alegar eso diciendo, mira, moralmente tienes que tratar mejor a la gente, porque eso no va a jalar. No va a jalar porque no lo siente así esta persona. Y si lo siente así, mejor, pero tampoco le va a molestar. Y si me dice, che, pero no me hables de la gente como que son vacas, digo, bueno, no, está bien. Tratémoslo mejor que las vacas. Pero las vacas al menos son vacas, porque son productivos. Yo hablaba de las vacas porque son recursos productivos. Y no es mentira eso. La gente es un recurso productivo. El trabajo es un recurso productivo. No es deshumanizante hablar de los trabajadores como recurso productivo. Es parcial, pero no es antihumano. Está bien, es parte de ser humano que uno se pueda prestar a ser usado para el bien por otra gente. Yo me presto a ser usado para el bien por ustedes. Y soy un recurso para ustedes. Te dije, úsenme, esta hora y media estoy a su servicio, úsenme como quieran. Y me siento orgulloso de eso. No me parece nada antihumano, me siento, por el contrario, enaltecido humanamente por ser capaz de ser de servicio a otros. Entonces, y si al final consigo que la persona acepte, considerar tratarlos mejor, no gritarles, escucharlos. Digo, no te cuesta nada. Cuando hagan algo bien, diles que bien lo que hicieron. ¿Por qué no? ¿Qué te cuesta decir eso? No, pero yo no tengo por qué. No tienes por qué, pero van a producir más. Entonces, ¿por qué no lo vas a hacer? A menos que tengas algún problema en que te generen más plata. Es como que te digo, acaricia a las vacas. No, pero a mí las vacas no me caen bien. Pues acarícialas igual porque te van a dar más leche. Claro. A ver, ¿por qué no? A menos que me digas que te resulta tan desagradable acariciar las vacas que prefieres tener menos productividad en aras de no tener que hacer algo que no te guste. Yo te digo, bueno, dales una palabra de aliento cada tanto, cuéntales a dónde vamos para que entiendan. ¿Por qué no? Si no te cuesta nada, es un poco de tiempo, pero te va a dar muchísima rentabilidad. Y poco a poco, en algún momento la persona empieza a decir, no, pero esto no es tan duro y no está tan mal y realmente me genera más y la gente está más feliz y tenemos menos rotación de personal y no tengo que gastar tanto en entrenamiento. Es win-win. Ahí ya no tienes camino de ida. Ahí están totalmente alineados. Pero tienes que esforzarte en hablar con el lenguaje del otro, para que el otro no te acuse de que tú estás intentando manipularlo. ¿Ves la diferencia? Entonces, Sí. si vienes como alguien de recursos humanos, ya empiezas a jugar con desventaja. Porque la persona tiene una predisposición a encasillarte, como que tú vas a venirle a hablar de la poesía y las flores y los pajaritos y lo importante que es tratar bien a la gente y el futuro de la humanidad. Y para una persona, como me imagino que puede ser tu director, eso es una pendejada. Es una estupidez de gente que no entiende el negocio. Entonces tienes que romper esa imagen siendo más duro que él en el negocio. Ahí lo descolocas. Si le hablas de las vacas lecheras, y ¿cómo tú de recursos humanos? Sí, las vacas son recursos vacunos. Y nosotros tenemos recursos humanos, usémoslo bien. ¿Por qué vas a tratar a la gente peor que a las vacas? Si son recursos humanos, tratémoslo como seres humanos. Igual. Si tienes un recurso productivo como un pozo de petróleo, lo vas a tratar de acuerdo a su naturaleza para explotarlo racionalmente. Explota a los seres humanos racionalmente. Sé un buen explotador. Bien. Dice, ay, tú, pero yo creí que tú no querías que exploten a la gente. No, yo quiero que me explotes a mí y a los demás de la mejor forma posible. Explótame bien. Soy un recurso productivo, úsame bien, porque si me explotas bien vas a ganar mucho más dinero. Parece loco, pero si lo piensas, es totalmente lógico. Esta es la filosofía, esto es lo que está detrás de todo lo que yo les enseño. Hay un modelo económico, y un modelo ético, y un modelo empresario, y todo es coherente. Es como, why not? Pero no va muy de acuerdo con la idea del coaching, de los recursos humanos y la bondad y todo, porque me parece realmente una pendejada. Por eso me llevo bien con la gente dura. Me llevo muy bien con los duros. Pero ven, yo hablo mucho del amor, pero nadie me acusa, no. Nadie me dice que soy blando. Pero no, porque no es incompatible. No hay mejor. A ver, ¿qué es lo que más quiere un ser humano? Amor. Entonces, bueno, explotemos a la gente bien, démosle mucho amor. Y nos van a rendir mucho más. Démosle progreso en su vida. Ayudémosles a ser felices. Y van a ser infinitamente leales.
¿Qué más? Esa es la transacción de valor por valor. No todo valor es financiero.